¿Cómo están? Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a la clase correspondiente de la materia de inglés. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de la presente clase. Bienvenidos. Buenas noches, Lilian. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Licen. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, Licen. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos a la clase de inglés. Vamos a iniciar el desarrollo de estas actividades y tenemos un tema bastante sencillo y bastante fácil en función del desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana. Con esto estamos dando por terminado la cuarta semana de la unidad número 1. Y vamos a hablar sobre Days of the Week, los días de la semana, Days of the Week. Vamos a ver cuáles son. Y obviamente tenemos una serie de vocabulario en función de los días de la semana. Aprender los días de la semana en inglés es uno de los escalones básicos cuando estudian el idioma inglés. Pues de esta manera es como concretamos alguna cita o mencionamos un acontecimiento especial que se llevó o se llevará a cabo en determinada fecha. Ayúdenme apagando un micrófono que está encendido. Recuerda que los días de la semana en inglés se dividen en dos partes. Tenemos los weekdays y tenemos weekend. Cuando hablamos de weekdays, se refiere a los días de la semana en que regularmente se lleva a cabo todas nuestras actividades. Eso quiere decir de lunes a viernes. Mientras que cuando hablamos de weekdays, cuando hablamos de fines de semana, perdón, de weekend, cuando hablamos de fines de semana se refiere a sábados y domingos. Esa es la característica fundamental. Entonces ya saben. ¿Cómo se dividen los días de la semana? Se dividen en weekdays y weekend. Weekdays son los días de lunes a viernes y weekend son los sábados y los domingos, los días fines de semana. ¿Cuáles son los días de la semana en inglés y cómo pronunciamos? Tenemos a continuación. Y vamos a arrancar desde el día lunes. Lunes es Monday. Martes es Tuesday, miércoles Wednesday, jueves Thursday, viernes el famoso Friday, sábado Saturday y domingo Sunday. Ahí nosotros tenemos los días de la semana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday y Sunday. Ahí esos son los días de la semana. Ojo, en inglés los días de la semana, así como los meses, siempre se escriben con mayúscula. ¿Por qué será? ¿Quién me da la respuesta? ¿Por qué se escribirán los días de la semana y los meses del año con la primera letra en mayúscula? ¿Por qué será? ¿Quién sabe? En español, tranquilamente, ¿por qué será? ¿Por qué María? ¿Por qué Pedro? Juan se escriben con mayúscula? Ni Que así. son nombres de personas. Y lunes, martes, miércoles, jueves no son nombres de personas, pero igual se escriben con letra mayúscula la primera. ¿Por qué será? Porque son sustantivos propios. Ojo con eso. Eso deben haberles dado o deben estarles dando en lenguaje. Son sustantivos propios y todo lo que son sustantivos propios se escriben todos con the capital letter en inglés o con letra mayúscula. Entonces, Monday, lunes, se escribe la primera letra con mayúscula. Tuesday, la primera letra mayúscula. Wednesday, primera letra mayúscula. Thursday, primera letra en mayúscula. Friday, primera letra en mayúscula. Saturday, primera letra en mayúscula. Y Sunday, primera letra en mayúscula. Ahí tenemos los días de la semana. Entonces, ahí tienen una nota, igual que tienen que revisar. Ojo con esto, de pronto pregunta de examen. En inglés, los días de la semana, así como los meses, siempre se escriben con mayúscula. En cuanto al vocabulario adicional que también pueden usar para hablar de los días de la semana, podemos tener los siguientes. Por ejemplo, día se traduce como day, semana, week, mes, month, año, year, calendario, calendar, fin de semana, weekend. Entonces ya sabemos,
Day corresponde a día, week corresponde a semana, month corresponde a mes, year corresponde a año, calendar corresponde a calendario y weekend corresponde a fin de semana. ¿Por qué yo menciono aquí como que estuviera una I? ¿Quién se recuerda? Y esto yo ya lo expliqué en las clases anteriores. Nadie. Uy, vamos a tener que repetir y van a tener que hacer algunos ejercicios. Cuidado porque todas estas cosas se van a los exámenes. Listen, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Ya, ¿por qué el momento de pronunciar esta palabra, esta doble lo pronuncio o como I? ¿O cómo le pronuncio esta doble E en el momento de pronunciar esta palabra en inglés? La doble E en inglés se le pronuncia I. Perfecto, por eso yo digo weekend, no digo weekend, yo digo weekend, porque ahí es para que es como que esta es doble E, siempre, en cualquier palabra en inglés donde ustedes se encuentren, este tipo de palabras con doble E, siempre esta doble E se va a transformar en I el momento de pronunciar. Por eso yo digo weekend. Weekend que es fin de semana. Entonces ya saben, una serie de palabras adicionales y también más adelante vamos a ver una serie de palabras adicionales. Uso de los días de la semana en inglés dentro de una conversación, así como el uso de los meses del año tienen como regla algunas preposiciones al al indicar que una actividad se va a llevar a cabo en un día específico de la semana también tienen sus reglas. Cuando queremos decir que algo sucede en un día de la semana en específico, usamos la preposición on, por ejemplo. I never work on Mondays. O I have a date on Wednesday. Entonces aquí ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando la preposición, en este caso on. On se traduce al español como en, o la traducción de on en inglés, del inglés al español es en. Entonces, qué es lo que nos permite determinar esta preposición? Usamos esta preposición cuando queremos decir que algo sucede en un día de la semana en específico. Eso quiere decir, cuando alguna actividad en específico se va a desarrollar en un determinado día. Ahí utilizamos la preposición on. Por otro lado, cuando queremos mencionar que en una conversación algo que sucede a menudo o periódicamente en un día a la semana agregamos una S al final. Es un proceso como de pluralización, pero solo se utiliza cuando queremos mencionar que en una conversación que algo sucede a menudo o periódicamente. I hate Mondays, I love Saturdays. Dice, por ejemplo, la última dice yo amo los sábados. Entonces ahí está indicando. Entonces ahí de esa manera obviamente podemos hacer cualquiera de estas determinaciones con cualquiera de los días. Utilizamos la S al final cuando queremos indicar qué cosa, que una actividad se desarrolla periódicamente dentro de un determinado día. Ahí se le coloca una S al final para indicar esta determinación gramatical. Veamos algunos ejemplos a continuación. Vamos a ver la siguiente oración. Our next lesson is on Thursday. Tenemos la preposición on antes del día. Dice, nuestra próxima lección es el jueves. Entonces ahí está determinando qué es lo que va a desarrollarse, en qué día se va a desarrollar esta acción. ¿Qué es lo que nos decía la regla gramatical con on? Que utilizamos on cuando en un determinado día se va a ejecutar una acción. Ahí se utiliza con on. La siguiente, we've got an appointment on Tuesday morning. Tenemos una cita el martes por la mañana. Igual utilizamos on porque está describiendo una acción que se va a determinar, se va a realizar, se va a cumplir en un día específico, en este caso el martes. Tenemos la siguiente, my birthday is next Sunday. Mi cumpleaños es el próximo domingo, dice. My birthday is next Sunday. Ahí ustedes pueden ocupar en vez de Sunday cualquiera de los días en el cual ustedes puedan cumplir años. Pueden hacer ese ejercicio. La siguiente, Saturday is my favorite day of the weekend because I can go out with my friends. Aquí tenemos una oración compuesta y obviamente se divide a partir de esta frase que es el because. ¿Qué se traduce el because? Se traduce dentro de una oración ¿por qué?
Por ejemplo, les digo en español una oración que obviamente tiene estas estructuras. Yo le digo, hoy no entré rápido a clases porque estaba atendiendo a un paciente, por ejemplo. Entonces, ya está, porque ya le estoy dando una justificación dentro de la misma oración, el por qué no entré rápido a clases, por ejemplo. Entonces, ¿qué dice? Saturday is my favorite day of the week. El sábado es mi día favorito de la semana. Because, ¿por qué? I can go out with my friends. Porque puedo salir con mis amigos. Entonces ya saben, le está dando el por qué, la razón. Por qué obviamente le gusta el día sábado, por ejemplo. Entonces, este tipo de oraciones son oraciones compuestas. Le está dando una explicación dentro de la misma oración. Entonces aquí tenemos obviamente también la utilización de los días de la semana. Una vez que nosotros hemos visto los días de la semana, una serie de estructuras gramaticales con la utilización de la preposición on, vamos a ver a continuación los months of the year o los meses del año, que son sumamente facilitos. Ahora que ya vimos los días de la semana, sigamos con la siguiente estructura de los meses del año. ¿Cuántos meses son? ¿Quién me puede decir en inglés cuántos meses son? El número de meses que tenemos en el año. En inglés, pero. Bueno, ya para darles una pista, el 12. ¿Cómo se dice el 12 en inglés? Y hemos visto en clases anteriores. Nadie. No están repasando, se están confiando, tendrán mucho cuidado. 12 months of the year. 12 meses del año. 12 months of the year. 12 meses del año. Son 12. Y vamos a ver cuáles son. Arrancamos por el primer mes, que es enero. Enero se dice en inglés January. Es como que estuviera una L en vez de esa J. En el momento de pronunciar, dice January. Enero es January. Febrero, February. Marzo, March. Abril, April. Mayo, May. Junio, Jane. Julio, July. Agosto, August. Septiembre, September, octubre, October, noviembre, November y diciembre, December. Ahí tenemos los 12 meses del año. Solo en inglés. Tenemos January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November y December. Y tenemos los meses del año en inglés. Ahí tienen con las posibles pronunciaciones. Al igual que con los días de la semana, los meses también debemos escribirlos con mayúsculas al comienzo. ¿Por qué razón? Porque son sustantivos propios. Todos los sustantivos propios se escriben la primera letra con mayúscula. Eso no solamente es en español, también se lo aplica acá en inglés. Veamos algunos ejemplos utilizando los months of the year, los meses del año. Y arrancamos con esta primera oración. Dice, February is the shortest month of the year, with only 28 days. Febrero es el mes más corto del año, dice, con solo 28 días. Una vez más, February is the shortest month of the year, with only 28 days. Ahí tenemos febrero, es el mes más corto del año con solo 28 días. Tenemos una celebración aquí que no es propia, pero que también lo hemos hecho aparte del Ecuador. Halloween is celebrated on October. ¿Qué era on? ¿Quién se recuerda qué era on? ¿Qué tipo de estructura gramatical es? ¿Será un pronombre? ¿Será un verbo? ¿Será una preposición? ¿Será un sustantivo? ¿Qué será on? Ya habíamos visto de antes nomás. Nadie. Si están en clases. On es una preposición. Y se traduce al inglés como en, al español como en. Entonces dice Halloween is celebrated on October. Halloween se celebra en octubre. They going away on holiday in May. Se van de vacaciones en mayo.
Entonces aquí tenemos otra preposición, en este caso que es in. Está adelante del month of the year, en este caso del mes de mayo. La siguiente, the weather is very hot here in July. Hace mucho calor aquí en julio. Tenemos la preposición in antes del mes que estamos hablando dentro de la oración. Halloween is in October. Mucho más puntual que la oración anterior. Tenemos la preposición in. Halloween is in October. Halloween se celebra en octubre. It's very cold in December. Hace mucho frío en diciembre, dice. Igual tenemos la preposición in antes del nombre del mes que vamos a utilizar. Entonces, aparte de la utilización de los months of the year, de los meses del año, también hemos visto la utilización de las preposiciones. Si utiliza la preposición on y la preposición in antes del nombre de un mes, obviamente para indicar una acción que se desarrolla en concreto dentro de ese mes. Entonces, aquí tenemos Halloween is celebrated on October. De lo que dice, Halloween se celebra en octubre. Dice la siguiente, they going on Hawaii on holiday in May. Se van de vacaciones en mayo, algo que se desarrolla justo en ese mes. No puede pasar de ahí. The weather is very hot here in July. Hace mucho calor aquí en julio, dice. Pues aquí le están indicando qué es lo que hace en julio. Halloween is in October. Halloween se celebra en octubre. It's very cold in December. Hace mucho frío en diciembre. Vamos a ver años. Para decir los años en inglés, la mayoría de las veces se suelen separar en dos números. Vamos a ver algunos ejemplos. Y eso yo creo que habíamos visto en clases anteriores. Aquí lo vamos a repetir. Cómo nosotros leemos los meses los años en inglés. Y habíamos visto la clase anterior que nosotros teníamos la necesidad de ¿qué? De dividirlo al año en dos cantidades, el momento de pronunciar, y eso era todo lo que debíamos hacer. Por ejemplo, 1750, el año 1750, para decirlo en inglés, dividimos al 17 y dividimos al 50. 17, 17, el 50, 50. Entonces, 1750, en función de años, digo 1750 years. Con la years al final, sé que estoy hablando de años. La siguiente sucede lo mismo. 1826. 18, 18. 26, 26. Entonces, 1826 se lee 18, 26 years. La siguiente, 1984. Dividimos en dos partes, el 19 y el 84. El 19, 19, el 84, 84. Entonces, 1984 se leería 1984 years. El año 2017 igual se divide en dos partes, el 20 y el 17. 20, 20, 17, 17. Por lo tanto, el año 2017 se lee 2017 years. De esa manera nosotros podemos hablar y obviamente escribir y pronunciarlos cualquier año que nosotros queramos leer. Para ello ustedes deben obviamente tener pleno conocimiento de los números en inglés, de todas las secuencias que nosotros habíamos visto desde el inicio y que de esa manera nosotros vamos a ir analizando y vamos a ir compartiendo y reforzando todo ese tipo de conocimiento. Ahora vamos a ver el primer año de cada siglo, se dice en la siguiente forma. Igual tenemos el año 1400. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente igual lo divido en dos partes, el 14 y los 00. Entonces, el 14 es 14. Pero como estamos hablando de 1400, obviamente directo nos vamos hacia 100. Entonces, 100 corresponde a los cientos. 1400 corresponde a 1400. 1700, el 17, 17. ¿17 qué? 1700. El año 2000, 2000, porque estoy hablando de miles en este caso ya. Si fuera el 5000, fuera 5000. Si fuera 9000, fuera 9000. Y así sucesivamente con cualquier tipo de año que vayamos nosotros a utilizar. Los primeros 9 años de un siglo se pronuncian de la siguiente manera. Y vamos a ver. Y aquí nosotros tenemos que tener en cuenta cuando los primeros 9 años de un siglo se deben leer, obviamente utilizando esta determinación gramatical.
que es O. Vamos a ver, por ejemplo, esta determinación nosotros lo vamos a utilizar desde el año, por ejemplo, 1401, tomándole ahí como referencia el 1401, luego el 1402, el 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409. Solo hasta ahí yo utilizo la determinación O para indicar el año y para indicar la unidad a la que pertenece o que estamos hablando dentro de ese año. Por ejemplo, aquí tenemos 1401 en la primera etapa, lo dividimos igual en dos partes. El 14, 14, y luego tenemos el 1. ¿Cómo se lo escribiría? Se le coloca 14 o 1. Si fuera 1402, fuera 14 o 2. Si fuera 1403, fuera 14 o 3, y así sucesivamente, hasta llegar solo hasta el 9. Del 9 en adelante se escribe normal sin esta estructura O. Lo mismo sucede con 1701, que obviamente lo divido en dos partes, 17 y 01. El 1717, obviamente colocó la O y obviamente la unidad que es 1. Y así sucesivamente puedo hacerlo con cualquiera. El año 2001 es 2000, que es 2001, 2001, 2001, 2001. Si fuera el año 2002, sería 2002. Si fuera el 4001, fuera 4001, y así sucesivamente. Entonces, ustedes ya más o menos pueden irse dando cuenta cómo funcionan estas estructuras en función de la escritura, especialmente de los que tenemos que tener en cuenta los primeros 9 años de un siglo, cuando empezamos desde la primera etapa, los primeros 9 años. Para referirnos a una década, un periodo de 10 años, lo hacemos de la siguiente manera. Por ejemplo, de 1960 a 1969. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos el artículo determinante, que en este caso es de, THE, le ponemos un apóstrofe, una coma, y le ponemos 60 y una S. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 1960 a 1969, estamos hablando de una década. Entonces, la década, por ejemplo, ustedes han escuchado, por ejemplo, los que les gusta la música clásica. Ustedes han visto los 60s, los 70s, los 80s. Simplemente se le coloca el número, en este caso el 60, y una S pequeña a continuación. Y de esa manera se pronuncia the 60s, por ejemplo. The 60s son los 60s, the 80s, los 80s, the 70s, los 70s, y así sucesivamente cualquiera de los años que ustedes vayan a hablar. Pero siempre y cuando que ustedes vayan a determinar o a describir una década. Entonces, del 2000 al 2009 se pronuncia de 2000s. Entonces, de 2000s, ¿cómo se escribe? Se escribe el artículo de THE, el 2000, el número 2000 y una S pequeña a continuación. Y la pronunciación sería de 2000s. Y así sucesivamente pueden hacer cuando ustedes van a hablar, siempre y cuando de una década. Entonces, de los primeros 10 años o de los 10 años de un determinado tiempo. Dentro de los ejemplos, por ejemplo, vamos a ver las siguientes características. Yo digo The Beatles. The Beatles es un grupo musical. We're famous in the 60s. Los Beatles fueron famosos en los años 60. The Beatles were famous in the 60s. Entonces ahí estamos hablando esta determinación. Se lo puede escribir de esta manera. Se puede escribir 60s o también se puede escribir con, obviamente, se puede escribir solamente utilizando los números. El apóstrofe, 60 y una S. Ese sería la otra opción. My parents got married in the 70s. Mis padres se casaron en los años 60. Maradona played for Napoli in the 80s. Maradona jugó para el Napoli en los años 80. Entonces estamos hablando de décadas, ¿no es cierto? Where were you living in the 90s? ¿Dónde vivías en los años 90? Cuando alguien le pregunta, le hace una pregunta, ¿no es cierto? The Internet became popular worldwide in the 2000s. Internet se hizo popular en todo el mundo en el año 2000. 2000s. Entonces ya saben cómo escribir.
cuando estamos o cuando queremos determinar, obviamente, décadas. Como pueden ver, usamos la preposición in con los años en inglés. Usos de preposiciones con este tipo de fechas. Repasemos una vez más el uso de las preposiciones con los días de la semana, los meses y las fechas en inglés. Y esta es la última parte que vamos a ver dentro de nuestra clase. Utilizamos in, ojo, vamos a utilizar la preposición in cuando hablamos de months, de years y de decades. Cuando hablamos de meses, de años y de décadas. Y utilizo la preposición on cuando yo voy a hablar de days o de dates. Days, días, dates, datos o fechas. Entonces ahí utilizo la preposición on. Cuando hablamos de años, meses y décadas se utiliza la preposición in. Por ejemplo, the company was founded in 1991. La empresa fue fundada en el año de 1991. In my country, the school start the academic year in September. En mi país, las escuelas inician el año académico en septiembre. There was an economic boom in the 50s. Hubo un auge económico en los años 50 y así sucesivamente. Esto lo utilizamos obviamente con la preposición in. Siempre va a estar aquí. Preposición in. Vamos a ver, acá igual tenemos la preposición in y tenemos acá la preposición in. Ahí utilizamos la preposición in. Y este in se traduce como en al español. Ahora, cuando hablamos de los días de la semana y de fechas en inglés, utilizamos la preposición on. Por ejemplo, is he starting the new job on Monday? ¿Va a empezar un nuevo trabajo el lunes? Es una question, es una pregunta. La siguiente, the wedding is on July 25. La boda es el 25 de julio. Entonces, cuando ustedes vean este TH al final, prácticamente este es un número ordinal. Está indicando un orden. Está dándole una orden. Es un número ordinal. Entonces, ahí está, también es una forma de estructurar las fechas, de determinar fechas. Entonces, aquí tenemos igual la preposición on, igual tenemos la preposición on. Esta preposición on se traduce al inglés como el. Entonces, esa es la determinación. Cuando nos referimos a una ocasión en particular, como Navidad o Semana Santa, usamos la preposición en cambio at. Hay que tener en cuenta. Ojo, pero solo en estas fechas. Cuando nosotros vamos a utilizar, a mencionar Navidad o Semana Santa, utilizamos la preposición at. For example, tenemos where will you be at Christmas? Will be in the mountains. ¿Dónde estarás en Navidad? Estaremos en las montañas, dice. Ahí tenemos la preposición at. Most people visit their families at Hias. La mayoría de la gente visita a sus familias en Semana Santa, dice. Entonces ahí tenemos igual la preposición at, justamente para estas dos fechas fundamentales, tanto para Semana Santa y tanto para Christmas, para las Navidades. Entonces aquí nosotros hemos ido viendo una serie de estructuras gramaticales en función de days of the week y de months of the year. Adicionalmente a eso, hemos ido viendo y hemos ido analizando las preposiciones que se utilizan en cada una de estas determinaciones. Una vez más, in se utiliza para meses, para años y para décadas, mientras que on se utiliza para días y para fechas. Ojo con eso. Siempre tenemos que tener en cuenta esas estructuras gramaticales. Aquí hemos ido viendo cómo se escriben los años, cómo se escriben décadas y una serie de cosas más que son indispensables para que ustedes sigan repasando en sus casitas, sigan revisando la clase y obviamente sigan poniendo en práctica todos estos consejos que se les ha dado en función de mejorar el dialecto en función del idioma inglés. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Si les gusta haber compartido con todos ustedes el desarrollo de estas actividades, nos estaremos viendo hasta el día de mañana. Que tengan una feliz noche.